Lo sucedido ayer en la Vuelta a España fue un bochorno sin precedentes. El ciclismo, un deporte que une a millones de aficionados, se vio secuestrado por una protesta que no le pertenece. Los corredores no son diplomáticos ni políticos, pero terminaron atrapados en una batalla ajena a ellos. Horas antes, Pedro Sánchez apoyó estas protestas, ignorando que las palabras de un presidente siempre encienden mechas. El resultado fue un espectáculo de miedo, caos e inseguridad en directo. Protestar es un derecho legítimo y habrá que seguir haciéndolo contra la masacre palestina, pero invadir un evento deportivo y poner en riesgo a deportistas y público cruza una línea inaceptable. El deporte debe ser un espacio de unión, no un campo de batalla. Lo de ayer no fue solo un fallo de seguridad, fue un fracaso político y la imagen internacional de España ha pagado el precio. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El ejército israelí cifra en más de 300.000 los palestinos que han abandonado la ciudad de Gaza, donde cada día siguen muriendo asesinados cientos de niños y familias enteras por los ataques indiscriminados de Netanyahu. Es una masacre, un exterminio, para algunos un auténtico genocidio, pero la pregunta que nos hacemos hoy, después del boicot ayer de la Vuelta Ciclista en Madrid, es si los corredores del equipo israelí tienen que pagar el coste de lo que hace su gobierno. Hoy hay dos Españas bien diferenciadas, la de los ministros y cargos del PSOE, orgullosos de lo ocurrido ayer en la última etapa de la Vuelta, e incluso la del presidente, que quiere que este tipo de protestas lleguen a todo el mundo, y los que creen, como el PP y Vox, que el dispositivo policial fracasó, que no se puede impedir la llegada de una carrera por motivos políticos y que Sánchez lo alentó. Lo vamos a analizar enseguida con los contertulios, pero antes Miriam Polo nos va a recordar los altercados protagonizados ayer por grupos pro-palestinos que obligaron a cancelar la Vuelta. Unas imágenes, buenas noches Miriam, que han dado la vuelta al mundo. Pues sí, muchos medios internacionales se han hecho eco de esta noticia. Las protestas pro-Palestina de Madrid obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Las calles ardieron en tensión, como ven, manifestantes lanzando objetos y la policía respondiendo con gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Se han registrado 2 detenidos y 21 policías heridos durante los enfrentamientos. En un giro insólito, los ciclistas celebraron el podio en un emplazamiento casi clandestino, un aparcamiento de hotel, utilizando neveras de playa como improvisados escalones prácticamente a oscuras para festejar su victoria mientras la ciudad seguía bajo la tensión de los disturbios. Bueno, tremenda esa imagen de ellos allí solos en un parking cedido por un hotel cercano. Bueno, mucho se ha criticado por parte de la oposición al presidente, que en las horas previas alentará a estos grupos radicales a boicotear el recorrido de la Vuelta. Hoy Pedro Sánchez dice que se siente orgulloso por esta ola de solidaridad con el pueblo de Gaza, pero da un paso más al exigir la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas. El presidente se mantiene firme a pesar de la polémica, aplaude las protestas que obligaron a cancelar la Vuelta y las presenta como un ejemplo para Europa, ignorando el caos que provocaron en Madrid y los enfrentamientos con la policía. La decisión de elevar estas movilizaciones a modelo internacional ha generado un fuerte debate. Mientras él insiste en la defensa de los derechos humanos, muchos critican que su postura alienta la tensión, compromete la seguridad y daña la imagen de España en el extranjero. España hoy es quien salva el honor de Europa. Y creo que el debate que se ha abierto aquí a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. Enseguida abordaremos este asunto en la mesa de análisis. Feijóo lamenta que Sánchez siga cruzando todos los límites, cree que su apoyo a los altercados solo responde a que necesita tapar sus problemas de corrupción, que es una cortina de humo, y defiende que no puede seguir ni un minuto más en la Moncloa. Acusa al presidente de alimentar la tensión y jalear la violencia y denuncia el coste político y reputacional para España. Según el líder del Partido Popular, la actuación del gobierno ha dejado a la ciudad expuesta, dividida y con la seguridad comprometida, mientras se aplaude lo que muchos consideran un desorden inaceptable. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar
a cualquier persona que se preocupe por nuestro país. Es violencia política impedir que una competición deportiva termine. Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Y Ayuso, que siempre tiene que dar más titulares que a Alberto Núñez Feijóo, ayer se hizo la foto con el equipo israelí y hoy en Es Radio comparaba lo sucedido en la capital de España con la guerra de Bosnia. De hecho, Isabel Díaz Ayuso ha sido muy clara, critica la gestión del gobierno y la cancelación de la vuelta y, sobre todo, lamenta que Madrid haya dado la imagen de una ciudad donde se persigue a los judíos. Denuncia que las protestas respaldadas por Sánchez y Moncloa han dejado a la ciudad desbordada y en caos, dañando tanto la seguridad como la reputación internacional de la capital. Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra. Mucha gente hoy por el mundo dirá, pues vaya Madrid, yo pensaba que era de otra manera, vaya desastre de sitio, vaya inseguridad, gente corriendo y sobre todo, como ha salido en tantos medios por todo el mundo, en Madrid se persigue al judío, que eso es lo que está quedando. Bueno, unas declaraciones un tanto hiperbólicas que enseguida también analizaremos. Y en bloque hoy también han salido los ministros y cargos del PSOE para decir al unísono que se sienten orgullosos de lo ocurrido ayer. Pocas o ninguna referencia a los ciclistas ni tampoco a los aficionados de este importante deporte en España. En sus intervenciones solo han querido hacer referencia al conflicto Gaza-Israel, pero como decías, ni una sola mención a las implicaciones que estas han tenido para el evento deportivo. Las presentan como un ejemplo de acción ciudadana y un reflejo de la España comprometida con los derechos humanos. Ministros y portavoces subrayan además que las manifestaciones no solo reflejan indignación ante la situación de Gaza, sino que buscan convertirse en ejemplo de cinismo activo para el resto de Europa. Ayer vivimos un día muy importante. Las movilizaciones de la sociedad civil madrileña contra el genocidio, que se suman a las que han recorrido todo el país en las últimas semanas, son un ejemplo de dignidad aquí y en el mundo. Insisto, para mí es un orgullo, por cierto, me alivia también saber que miles y miles de personas se movilizan contra ese genocidio, porque se llama genocidio y no tiene otro nombre. He escuchado a la señora Ayuso que ha calificado de cale borroca lo que pasó ayer y eso me parece una absoluta irresponsabilidad, un gran desconocimiento y un insulto al pueblo español que alzó la voz ayer y a lo largo de las diferentes etapas denunciando el genocidio en Gaza. Me siento muy orgullosa de representar al Madrid que ayer salió a las calles a parar el fascismo y contra el genocidio en Gaza. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad, enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz. Pues Miriam, ya tenemos la primera reacción de Netanyahu a todo esto. Pues José Luis, el ministro israelí ha reaccionado ante la ola de protestas en Europa, aunque no está claro si sus palabras se referían específicamente a España. Aún así, sus declaraciones subrayan el malestar de Israel ante movilizaciones que critican su actuación en Gaza. Vean. Los gobiernos débiles que están poniendo la presión sobre nosotros porque ellos colapsan bajo la presión de las minorías islamistas. Bueno, pues el accidentado final de la Vuelta a España ha generado también controversia sobre la suficiencia del dispositivo de seguridad, especialmente ante un desenlace que era previsible. Los principales sindicatos policiales exigen la dimisión del presidente y del ministro del Interior, a quienes acusan de implementar un operativo insuficiente, abocado al fracaso y motivado, dicen, por intereses políticos. Y mientras Sánchez y el Gobierno sacan pecho por las protestas, los sindicatos policiales, encabezados por Jupol, denuncian un claro abandono del Gobierno en la gestión de los altercados que obligaron a cancelar la Vuelta. Exigen, como bien decías, la dimisión de Sánchez, asegurando que la falta de previsión y coordinación han puesto en riesgo la seguridad de ciudadanos y agentes. Mientras, el alcalde Almeida critica la gestión de Moncloa y advierte de que la capital quedó desbordada y Marlaska lo niega todo. Que el dispositivo fue un auténtico caos. No recibieron las órdenes oportunas. Se dejaron infiltrarse grupos ultras violentos y radicales en la zona de meta. Y en otras ocasiones lo han hecho anteriormente. Están plenamente habilitados y son profesionales para embolsar esos grupos y expulsarles.
Ayer no recibieron en ningún momento esa orden. No tengo ninguna duda, está avivar el enfrentamiento con la capital de la nación, mostrar una imagen de disturbios y de revueltas en la ciudad de Madrid. El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la Asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas. Bueno, hace apenas unas horas, la Unión Ciclista Internacional ha cargado muy duro en un comunicado contra Pedro Sánchez. Condena la instrumentalización del deporte con fines políticos, dicen. Y muy esperada era también la opinión del director de la Vuelta a España, muy molesto por utilizar este deporte como arma política. Espera que no vuelva a ocurrir y asegura que cuando se llama a boicotear una carrera y se boicotea, eso causa daño a todos. Miriam, además se le veía bastante decepcionado. De hecho, Javier Guillén, el director de la Vuelta, se ha mostrado muy crítico tras la cancelación de la última etapa. Reconoce que el ciclismo español ha quedado atrapado en la tensión política y que los podios improvisados en aparcamientos apenas reflejan la magnitud del evento. Aunque respeta el derecho a la protesta, insiste en que era posible compatibilizar movilizaciones y competición. No podemos sacar nada bueno de todo lo que ocurrió ayer y desde luego yo lamento mucho la imagen que se dio. Creo que es algo que no se debería de volver a repetir y además creo que, como hemos venido diciendo a lo largo de toda esta vuelta, pues podíamos haber convivido perfectamente las manifestaciones con la práctica del deporte. Bueno, como así ha sido muchas veces en la carrera, en las vueltas ciclistas, tanto en el Tour como en el Giro, como en la Vuelta Ciclista, donde hay sus manifestaciones, sus protestas, sus banderas, pero es verdad que esto no lo habíamos visto nunca. Bueno, hoy tenemos a 3 contertulios, 2 palentinos, una zamorana, que me van a acompañar esta noche para analizar todo esto y más asuntos del día. David Frechilla, buenas noches. Buenas noches. Tenemos un fichaje, va a ser, ¿cómo lo puedo definir? La voz de la juventud. Ella representa la voz de la juventud, porque por eso es la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, que es Sandra Ahmed. ¿Qué tal? Bienvenida a Cuestión de Prioridades. Muchas Sandra. Gracias por darnos también esta altavoz para visibilizar pues, la realidad que vivimos la juventud, sobre todo en Castilla y León. Eso es, pues te daremos la palabra, hablarás todo lo que quieras y espero que los jóvenes también digan, mira, me representa, me representa. No es fácil a veces representar a tanta gente. Es complicado buscar la unión de voces tan distintas y tan diferentes. Bueno, seguro que lo consigues. Ana Pedrero, buenas noches. Buenas noches. Venga, Sandra, empiezo contigo. ¿Crees que Pedro Sánchez animó a boicotear la última etapa de la Vuelta ayer en Madrid cuando dijo horas antes que se sentía muy orgulloso? ¿O las protestas de grupos pro-palestinos y el boicot que se produjo en la Vuelta se iba a producir independientemente de lo que dijeran los políticos? Sinceramente creo que se iba a producir independientemente de lo que dijesen los políticos. Había una gran movilización en redes sociales al final de toda la sociedad civil. Creo que al final Pedro Sánchez lo que ha hecho es animar a la protesta, pero creo que hay que ver también el trasfondo o cómo se llevan a cabo esas protestas para que no se pierda el foco, que al final es cómo paramos este genocidio que está sucediendo en Gaza. Al final, con todo lo que estamos viendo, la guerra política entre PP, PSOE, determinados partidos que se van sumando, también no hace más que alimentar la desafección que al final tenemos las personas jóvenes con la política, de ver que se está perdiendo al final en ese cúmulo de intervenciones, de insultarse unos a otros de una manera. Al final eso sí que es la violencia política y lo que no nos representa de ninguna manera, al ver eso en televisión y perdiendo el foco de realmente lo que está pasando y lo que la sociedad quiere visibilizar, que al final es lo que está pasando en Gaza. Y creo que el deporte al final es política, queramos o no, el deporte es política. ¿Tú crees que sí que hay que mezclar deporte con política? Va unido, yo creo que va unido. Hasta negociar el wifi con tu vecino es hacer política. Entonces creo que una competición en la que participan muchos países es política, queramos o no queramos. Igual con Eurovisión, por decirlo de alguna manera. Todo es política cuando al final van involucrados en sí mismo distintos partidos políticos. Entonces creo que era un gran altavoz también la Vuelta.
pero creo que las formas nos han hecho perder de alguna manera el foco, ¿no? Creo que es donde se tendría que poner, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, a reivindicar, regulado en la Constitución española, y creo que se han perdido las formas y que ha hecho que de alguna manera se pierda ese mensaje que se quería lanzar. David, Ana, ¿coincidís con Sandra en que Pedro Sánchez, ya me está diciendo Ana Pedrero que no? Yo no, sin saber lo que le voy a formular. ¿Alentó o no alentó? ¿Hasta dónde alentó Pedro Sánchez lo que ocurrió ayer en Madrid? Mira, yo creo que debo ser muy vieja, escucho la voz de Sandra, entonces yo debo estar ya muy pasada, pero sinceramente la intervención de Pedro Sánchez me parece una vergüenza para España, para la imagen que está dando del Gobierno. Está implicando además a todos los sectores de la sociedad que no comulgan para nada con lo que está diciendo. Vaya por delante, por supuesto, el respeto al pueblo palestino. Habrá algunos que sí. Pero vamos a ver, yo creo que nadie en su sano juicio, y ahí de verdad creo que nadie en su sano juicio puede defender una matanza de inocentes. Es decir, y ojo, pero claro, yo no la defiendo en Gaza, no la defiendo en Nigeria con los cristianos, no la defiendo en África con los cristianos, en el Yemen con los kurdos, y la que hemos tenido en España con la ETA, que resulta que estas protestas promovidas en redes por el recaudador de ETA, no se nos olvide, por los Podemos y por los Bildus. O sea, a mí me hubiera encantado también ver el Guggenheim lleno de gente tirada en el suelo por los 1000 muertos que ETA dejó. Y de esto nos hemos olvidado. Me hubiera encantado que estamos blanqueando a Siria, que está haciendo cacerías de cristianos, que eso, claro, los medios oficiales no nos lo muestran, pero tú lo puedes ver, que hacen cacerías auténticas de cristianos corriendo. A eso no los defiende nadie. Incluso nadie defiende las matanzas de musulmanes contra musulmanes que se están produciendo en el mundo, que es Armenia, que es Azerbaiyán, es decir... Y no es un tópico, es que eso está pasando en todo el mundo, es que genocidios tenemos muchos y aquí se ha hecho de la causa palestina una causa que le ha venido muy bien al señor Sánchez porque la alientan sus socios de gobierno con los que tiene unas cuantas fracturas, y lo de llevar la política al deporte, yo ahí sí que discrepo. O sea, Sandra, te doy completamente la razón, todo el mundo tiene derecho a manifestarse. A mí que estuviera a la vuelta y estuviera la calle paralela llena de manifestantes me parece estupendo, pero interferir en un evento deportivo me parece una falta de respeto a la imagen del país, a Madrid, que ha pagado un pastón para esas retransmisiones que todos sabemos que son una tarjeta de visita de España en el mundo, porque el Giro, cuando culmina, es un paseo de 3 horas maravilloso por Roma, Francia es un paseo maravilloso tal, Madrid tiene mucho que ofrecer y le han machacado una tarjeta de visita. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que la gente se piensa que llega a Madrid y se va a encontrar eso, y que Pedro Sánchez eso lo respalde, aliente, se felicite. Oye, que hoy mismo, que es que no lo habéis dicho, hoy la primera ministra de Dinamarca, socialista, lo ha desautorizado y ha dicho que es un impresentable y que está alentando a los macarras de la calle, porque lo ha dicho con esas palabras. Bueno, no ha dicho... sí, ha dicho alborotadores... Ana, vamos a ser rigurosos. Ha dicho alborotadores... La palabra impresentable, tengo aquí la noticia, no se la he escuchado. Dice, la primera ministra danesa acusa a Sánchez de rendir homenaje a matones tras las protestas. Es casi peor lo de matones que impresentable, es casi lo he suavizado. Entonces, te quiero decir que llevar la ideología al deporte es que a eso no se han atrevido, ni me lo comentaba una amiga por el camino, y es que le voy a dar la razón, me decía, es que a eso no se han atrevido ni los grandes dictadores, es que hasta Hitler le dio la mano a Jesse Owens, eso no lo ha hecho Yeltsin, eso no lo ha hecho... O sea, los dictadores de este siglo y del pasado no llegaron a tocar el deporte. Y entonces creo que en España y en cualquier país del mundo a los deportistas, que además son gente que corre por otros valores y que el Comité Olímpico seguía por otros valores. Es decir, que se proteste por Gata, que lo quieras hacer visible. A mí, incluso como si los propios corredores quieren correr con la bandera palestina puesta, me parece muy respetable. Pero de ahí a boicotear un evento de estas dimensiones, me parece impresentable. Y que se feliciten por ello, me parece que tenemos una panda de borregos dirigiendo el país. Porque es impresentable el daño que le están haciendo a España. Y os recuerdo, una España que tiene adjudicado un mundial. A ver qué pasa con el mundial. Bueno, pues, en primer lugar, yo creo que este tema siempre, porque la gente está muy pendiente de lo que dice, son los matices. Yo, personalmente, digo que cualquier ser humano que tenga un poco de dignidad debe denunciar el genocidio. Tú lo has denominado masacre, exterminio, cualquiera de las dos. Sí, genocidio he dicho también. No, que por eso te decir que yo no sé. Yo creo que es una guerra semántica. Es verdad que es un término jurídico, que tendrá que ser un tribunal internacional que lo dictamine, pero bueno, cada uno es libre de poner el adjetivo que quiera. Yo lo que has dicho tú también lo comparto, porque no sé exactamente qué denominación es, pero tengo bien claro que Netanyahu algún día, si hay justicia, acabará en un tribunal
internacional sentado, porque es un auténtico genocidio, exterminio, lo llamamos como sea. Dicho esto, pues a mí no me gustó la forma de paralizar la Vuelta Ciclista a España. Y yo creo que el error de Pedro Sánchez el otro día, puedes justificar las manifestaciones. Decías tú que no, a mí no hay ningún problema en que estén con las banderas. Es lo que te digo, pero lo que no tiene que hacer, los propios corredores la quieren llevar. No, pero lo que quiero decir es que a mí me parece bien que haya manifestaciones en una calle, puede haberlas. Lo que no tiene que haber es esos actos violentos. Y es lo que Pedro Sánchez se equivoca el otro día, porque él mete todo en un mismo contenedor. Y yo creo que no le había costado nada decir, apoyamos las manifestaciones pro-Palestina, pero vamos a evitar que se produzcan incidentes. Comentabas, ¿puedo leer un poco de lo de la UCI? Sí. Sí. Lamentamos asimismo que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Aquí. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, y esta es la clave, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo. Estas palabras... La Unión Ciclista Internacional, digo, porque lo de UCI a lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Y es que además ahora mismo no necesitan imágenes ni nada. Con sacar las declaraciones de Marlaska, esto ya queda justificado, porque Marlaska viene a decir que ha sido un dispositivo suficiente. Pues si con este dispositivo suficiente no has logrado paralizar esto, España difícilmente va a poder acoger una... No, por eso queda te digo, muy marcada. Perdona que te interrumpa, por eso se he dejado caer al final que España tiene... O sea, que España va a ser sede de un Mundial de Fútbol. Ojo. Bueno, también lo ha sido Qatar. Sí, bueno, pero sí, bueno. Que aquí lo del fútbol... A Qatar todos cerramos los ojos. Te recuerdo, mira, además conectando con esto, te recuerdo que se han cargado a 5 líderes de Hamas en Qatar y nadie ha abierto la boca. ¿Qué hacen esos señores en Qatar? Pero lo que ¿De dónde viene el dinero? Lo que quiere decir claro, que hablar de la FIFA y de un poco de decía que también vamos a ir con Marruecos, que no es precisamente... Ya, no, pero que te quiero decir ahí que al final todo es un conglomerado. Es verdad ese debate que tú planteas sobre la seguridad, yo creo que es muy interesante, porque por un lado el Gobierno y el delegado del Gobierno han dicho que se sienten, insisto, orgullosos de lo que ha ocurrido ayer, y por otro dicen que la seguridad fue suficiente, pese a que, bueno, los propios sindicatos policiales, acabamos de escucharles, denuncian que no fue así. Sandra, ¿tú crees que uno puede llegar a la conclusión de que no pusieron toda la carne en el asador, que el final de la etapa ayer no se produjera es lo que de alguna forma quería el Gobierno? ¿O es mucho de eso? Lo primero, no hay que estar orgullosos ni mucho menos. O sea, yo estoy muy de acuerdo en que la gente proteste, se manifieste, pero desde luego las formas se han perdido. Y creo que ahí tiene que estar el debate, ¿no? De cómo realiza una protesta por el genocidio que está sucediendo, pero de manera pacífica y de tal forma que el mensaje no se pierda. Realmente hemos visto lo que ha pasado. Todas las fuerzas tampoco han estado con toda la carne en el asador. Son manifestantes, igual que están en otro tipo de situaciones sociales que nos afectan a toda la población, han estado ahí. Por lo tanto, el parar a esos manifestantes creo que tampoco fuese extremadamente complicado. Por lo tanto, igual una parte, quizá, pero es que ahí lo han dicho también, que habían puesto toda la carne en el asador. Yo espero que nos hayan mentido, porque si de verdad se ha puesto toda la carne en el asador y estos son los resultados, pues apague y vámonos. Va a ser muy difícil justificar que, ojo, que vamos a ser realistas, que España ha organizado grandísimos eventos, siendo un ejemplo tanto en el desarrollo como en la seguridad. Os recuerdo que en el año 92 estábamos bajo la amenaza de ETA, que nos olvidamos, pero aquí se organizaron unas Olimpiadas bajo la amenaza de ETA, no hubo ningún problema. Y además ha habido cumbres de la OTAN, donde España ha demostrado mucha seguridad. Por eso lo que me preocupa es que ahora vendamos la moto de que ha sido un dispositivo ejemplar, fenomenal, que era suficiente, cuando los resultados... Bueno, sobre todo hablan de difícil de controlar, porque era por todas las calles, por todo el recorrido, que parece como más difícil pero donde lo vimos civiles, policías nacionales pero puedan... era buscar un poco, porque en redes sociales estaba específicamente muy concentrados. Cartelería en la que te ponían esta zona, vamos a estar aquí, esta zona. Por lo tanto, las zonas estaban completamente ubicadas al alcance de cualquier ciudadano que tenga acceso a las redes sociales. Las cámaras de los informativos, de muchos reportajes, o sea, estaban concentradas con la gente por lo que dice Sandra, eso se sabía. Y de verdad, David, simplemente aclararte que creo que no me has entendido, que yo soy la primera que digo que claro que todo el mundo tiene derecho
y debe salir a la calle por lo que cree que es justo. O sea, y tú puedes estar de acuerdo o no, pero eso tiene que ser. De hecho, fíjate, Ana, yo estoy echando en falta protestas y manifestaciones convocadas por el propio Gobierno, por el Partido Socialista, en la calle, en todas las capitales de España, a favor y en apoyo al pueblo palestino y en contra de Israel. O sea, que eso es algo que se puede hacer perfectamente. ¿Sabes lo que pasa de todas maneras, José Luis? Y a mí que las hay, esporádicamente las hay. Hoy hemos visto a varios actores y a gente de la cultura. Sí, bueno, hemos visto a Javier Bardem con el pañuelo palestino cuando fue a parir su mujer a sus hijos al Hospital Monte Sinaí, y reservan una planta entera para ellos. Es que de verdad, y perdonadme, bueno, pero una cosa no que esto no estoy justificando, Ana, con esto. Ya, bueno, pero es compatible que Penélope Cruz sí, pero lo que te quiero decir es que aquí somos privado. Somos muy anti judíos cuando nos interesa. Es decir, es que a mí el doble rasero tampoco, o sea, y es más, fíjate, visibilizar la matanza del pueblo palestino. Yo pienso que de entrada también el pueblo palestino lo está matando también Hamás, o sea, no solo Israel, porque habría mucho que hablar de eso, de dónde va toda la comida, todo el dinero que todos los países del mundo están mandando, pero no ahora solo desde el 7 de octubre. Durante años y años, ¿dónde está todo ese dinero, toda esa comida? ¿Por qué el pueblo se está muriendo de hambre o cómo viven los líderes de Hamás? Es un error identificar a todo el pueblo palestino con Hamás y a todo el pueblo israelí con Netanyahu. Lo que te quiero decir es que el pobre pueblo palestino es también una víctima de Hamás. Cuidado, es que aquí estamos hablando solo de Israel, pero también Hamás está matando al pueblo palestino de hambre y de que no lleguen los recursos que está donando todo el mundo. O sea, lo que pasa es que esto ahora lo dices y eres una fascista, eres una... O sea, es que lo tienes que decir con la boca pequeña. Te voy a decir que yo, que me gusta bastante el tema de inteligencia israelí, cuando digo bastante es bastante, lo he estudiado, vamos, nadie se cree que 3.000 personas adiestradas en la franja de Israel y que Israel no se enterara de nada. Nadie. Bueno, nadie. O sea, que es que vamos a poner, que yo también comparto tuyo, pero vamos a poner todo en contexto. Sí, David, es imposible que se prepare un ataque en la franja de Gaza con 3.000 personas, con gente aprendiendo a volar en parapente. Bueno, pero que David, que tampoco podemos blanquear el historial sanguinario que tiene Hamás. Os recuerdo que cuando el 11M en España, el primer país que ofrece ayuda es Israel y el pueblo palestino, no. Los de Hamás estaban en la calle como locos festejándolo. O sea, es decir, es que aquí hay tantas cosas, es que es un conflicto. Pero ahora hay que valorar una cosa fundamental, Ana, hay que analizar, lo que tenemos que centrar ahora más allá del pasado es lo que está pasando en Palestina. Muertes indiscriminadas de niños, de mujeres, de hombres. Es lo que te digo, que cualquier persona que se llame persona, claro, ¿cómo no va a condenar eso? ¿Y cómo va a aplaudir eso, por Dios? Con ataques, el double tag, que se llama, que es que primero se ataca, van los periodistas, van la Cruz Roja y vuelven a atacar, que es exactamente la misma táctica que está utilizando Putin en Ucrania. Es la misma. Primero ataco, ¡ay, me he equivocado! Llegan la Cruz Roja, los periodistas, ONGs, y qué casualidad. Es algo que cualquier guerra nunca habíamos visto, incluso las peores, las más sangrientas. El respeto hospitales, ONGs y periodistas. Vamos a avanzar, porque quiero decir, el debate a partir de ahora, ya habéis visto la propuesta de Pedro Sánchez, que es la de que las competiciones deportivas veten a Israel, como se ha hecho con Rusia en algún caso. La Euroliga de baloncesto, el Mundial 2026, en fin, miles de competiciones. ¿Creéis que eso es una buena medida, efectiva? ¿Es una forma de ayudar al pueblo palestino? ¿Que esto no queda en nada? Sandra. Yo creo que es un cambio un poco de tono y de acción también del Gobierno, que no quede España como espectadora silenciosa de todo lo que está pasando, y creo que es un primer paso, pero claro, hay que también ir con coherencia, es decir, que no se queden titulares en 9 medidas que parece que suenan muy bien y se queden ahí, sino que se lleven a la acción, haya regulación, incluso que se inste también a otros países y a la propia Unión Europea a que tomen posición de esto y no quede simplemente España sola, desangelada, ahí con... Pero la idea como tal, ¿te parece coherente en estos momentos que Israel no participe en ninguna competición deportiva? Creo que es un inicio a frenar también movilizaciones de este tipo que han sucedido. Han visto que la ciudadanía y la sociedad en general no quiere a Israel participando en competiciones deportivas, y creo que es una medida preventiva de alguna manera también, pero creo que se necesitan otro tipo de acciones pues más tajantes. ¿Qué os parece, David? Ana. Yo no estoy de acuerdo. O sea, es más, creo que es en cierta manera es un brindis al sol, y os digo por qué. No sé si vosotros pensáis que de verdad... Con Rusia se ha conseguido, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, realmente los disturbios de ayer
¿creéis que cambian algo el panorama que hay ahora mismo en Gaza? Es decir, y al final yo pienso, te quiero decir, me gusta siempre ponerme en los zapatos del otro, y te hablo en este caso de los deportistas, ya no del país. Concretamente el equipo de Israel, se sabe que además no es un equipo de Israel como tal, es un equipo de un señor millonario que lo patrocina, cuidado, porque esa es otra. Por ejemplo, en el pasado festival de Eurovisión, la polémica que hubo, ¿de verdad moralmente alguien tenía derecho a decirle a una niña superviviente de la matanza, de la masacre del 7 de octubre, que esa niña, yo no sé si lo sabe la gente, pero esa cantante había sobrevivido al festival? Y habría sobrevivido porque se había escondido debajo de los cadáveres de 3 amigos. ¿De verdad moralmente alguno tiene la capacidad de decirle a esa chica que no cante? Es decir, es que no es solo el mensaje que tú estás lanzando. Es que no solo detrás a hay esa mucho chica sacrificio. o personalizarlo en una persona, sino lo que representa esa persona en sí misma. Pero yo tú me puedes moralmente criticar no mucho creo a que mí tú de le puedas algo, decir a esa mujer que no cante. pero yo estoy representando Es más, algo, yo con no esa en sí mujer mismo. me callo la boca. Ya, pero es que esa mujer respeto. no va como persona individual, Eso no es. va a un Got Talent. Va representando un Va país. a un país, va por un país. Ya, bueno, a un país que ella lo que vivió fue Bueno. justo el otro lado, David. Bueno, ella estaba en un festival por la paz y entraron unos animales, porque para mí son tan animales los de un lado como de la otra, cuando hay víctimas de por medio inocentes. Yo si es un conflicto bélico y se matan entre ellos, haya problemas. Es decir, nadie quiere un conflicto Hay una cierta bélico. diferencia que viene a ser numérica. Sí, es numérica, pero esto se cargaron en jamás, un día que sí, a sí, 1.700 bien. personas inocentes y muchos jóvenes encima que estaban cantando por la paz. Y con esto te repito, no estoy defendiendo la matanza de Israel, pero te estoy diciendo que yo moralmente no me siento capacitada a decirle a una sobreviviente, de ese día que no cante. Bueno, pero, a ver, porque es una artista. Bueno, ella no es política, es una artista. Pero es una artista que Pero va está por ahí un país. representando un país y está haciendo A ver, política. Yo tampoco estoy justificando a Hamas, que me parece que los deportistas Israel te vuelvo a actuó lo mismo, muy son correctamente, deportistas. muy correctamente cuando sufrió ese ataque, pero todo tiene un límite. Y ese Por límite supuesto, hace tiempo que se ha pasado. Que la respuesta, respecto al deporte, pero que ahí te vuelvo a lo pues mismo. creo que Nadie la creo diferencia- que te pueda justificar lo que creo está que la pasando hoy día. diferencia, por lo que he escuchado, es que la diferencia entre, que me perdonen los espectadores, porque es lo que por lo menos lo que he escuchado, la diferencia de Rusia e Israel es que Rusia sí que se anexionó un territorio públicamente. Israel de momento no, Israel de momento está poniendo las hamacas para el resort, pero de momento no se la ha cogido Sí, para ello. es esa diferencia. Esa diferencia es tal. Y la Ahora, nomenclatura que hablábamos antes. A Rusia se le considera que ha iniciado la guerra invadiendo, y a Israel hasta el momento nadie ha cambiado el que sea una defensa. O sea, es decir, lo que hablábamos antes de la perversión del lenguaje, que sí, llega a todo. Pero yo considero, como era No, el te tema digo de debate, hasta ahora, que luego eso lo puedan cambiar, vale, pero que hasta ahora también la diferencia para no haber tomado esas medidas es que a Rusia se le considera que han iniciado la guerra, que han agredido a un país, que han anexionado terrenos y que Israel se ha defendido. Hay una acción de defensa. y yo Es ahora mismo la diferencia. creo que yo sí que estoy a favor de que se les expulse. Se les expulse democráticamente y no de la manera de la Vuelta Ciclista a España, que no estoy nada a favor. Vale, bueno, eso. Sí, no, la Vuelta no estoy nada a favor de cómo ha sido. Estoy a favor de las manifestaciones, no de esos disturbios y esas algaradas. Pero en el caso de, yo creo que sí que habría, por ejemplo, en baloncesto. Y es que el problema está muy generalizado. Es que aquí hay una competición europea de baloncesto. Bueno, es más, el Eurobásquet la ha jugado Israel. Sí. Tal cual. Ahora se iniciarán las competiciones europeas de baloncesto, donde tenemos equipos que a todos nos suena como el Maccabi de Tel Aviv. Equipos muy potentes, económicamente también muy potentes. Y, por cierto, que suelen viajar con seguridad privada a lo largo de todo el mundo porque David, perdona que hoy en Twitter, en X, ya se estaba movilizando gente contra el Atlético de Madrid porque le dicen que lo financia. Es decir, es que si empezamos hay un patrocinador, así, claro, hay un es que por eso empresario te digo que, ojo, que porque, tiene bastantes acciones israelíes. Es verdad claro. que si entramos en ese debate, Es que como entremos en ese debate, empezamos a ahondar, va a ser complicado. Porque hoy ya había gente lanzando mensajes pero hay de una odio, diferencia, que lo sepas, es que el contra Maccabi Tel Atlético de Aviv Madrid. participa en las competiciones de baloncesto porque es de Israel, no porque se llame Maccabi de Tel Aviv, quiero decir. Yo respecto al tema que sacáis de los fondos de inversión, no sé qué, es que al final pues no bebemos ni agua. Por eso porque te lo digo. generalmente los fondos de inversión no se meten exclusivamente en un producto. Hoy que sepas Si que tiramos en del X hilo, lo ya podemos están- encontrar. que hoy en X ya hay consignas Por cierto, mañana el contra Atlético de presidente de Madrid. Radio y Televisión Española va a proponer el Consejo de Administración que si Israel participa en el Festival de Eurovisión próximo, el del próximo año, claro, España se retirará. Van a pedir que no participe Israel, después de la polémica también de la última edición y después de todo lo que está ocurriendo.
Bueno, es coherente, quiero decir, el gobierno, la televisión española pertenece al gobierno, quiero decir, también ahí sería coherente con lo que están diciendo. La televisión española, una clasificación para un mundial donde también está Israel. Claro, decir, por eso os digo, es que como empecemos a retirarnos, no nos movemos. Sí, por eso bueno, pero yo me refiero que Televisión Española puede decidirlo. Sí, totalmente. Por orden del gobierno no participar en Eurovisión. El resto de competiciones deportivas son privadas y ahí los gobiernos poco pueden decir, más allá de su petición, exigencia, etcétera. Yo os pregunto también, claro, estamos viendo muchas medidas, el boicot de ayer, competiciones deportivas, Eurovisión. Sandra, ¿y por qué el Gobierno a día de hoy no toma medidas más contundentes como puede ser el embargo de armas del que tanto se habla, que se iba a aprobar la semana pasada, no se acaba de aprobar, romper las relaciones con Israel, retirar a la embajadora? Porque eso sí que está en su mano y es una decisión muy política. Creo que han estado un poco con pies de plomo, por decirlo de alguna manera, hasta que la ciudadanía ha alzado un poco la voz de lo que está demandando. Lo que decías, por ejemplo, del embargo de armas mediante decreto de ley, lo ha anunciado hoy dentro de esas 9 medidas que ha anunciado el Gobierno, pero eso, hay que ver si esto se va a traducir en algo. También pedimos una transparencia para con los ciudadanos, para saber realmente qué medidas se están llevando a cabo, cuáles no y cuáles son las consecuencias también de alguna manera para España, porque de momento es de los primeros países que ha avanzado estas 9 medidas un poco para vetar de alguna forma a Israel. Creo que han ido con pies de plomo de manera silenciosa, ¿no? Y creo que las movilizaciones ciudadanas al final de la vuelta, aunque las formas, repito, no estamos de acuerdo ninguno ni ninguna con cómo han ido, y han estallado un poco a esa movilización al final del Gobierno con la ciudadanía. Pero claro, desde la ciudadanía. Ayer había en la Vuelta Ciclista a España en Madrid muchísima gente, no sé la cifra. No todos estaban defendiendo, claro, ¿no? Ni querían esas algaradas, ni querían no todos defienden la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Digo porque agarrarse al argumento de que también es el propio gobierno el que dice, no, los ciudadanos han salido a la calle, habría que hacer una encuesta, nosotros la hicimos la semana pasada, ¿qué les parecía que se vetara, se boicoteara la Vuelta Ciclista a España? Si no recuerdo mal, Miriam está por ahí, me puede corregir, salió que no querían, claro, bueno, pues yo creo que es algo de sentido común. Si lo extraño es que hoy, desde una institución, desde un gobierno, se aplauda esas imágenes violentas que hemos visto. Bueno, ¿alguna cosa más que decir sobre este asunto? Que te veo un poco encendida, Ana. No, recordarte que Eurovisión, no sé si lo habéis visto en los últimos años, las retransmisiones las patrocina Moroccan Oil, que luego esa es otra. Resulta que ahí hay un conflicto enorme judíos-musulmanes, pero luego Marruecos e Israel están de la mano en Moroccan Oil, encantados de la vida, y son los que hacen el patrocinio de... Te quiero decir que al final todo es un doble rasero tan asqueroso, porque es que... Y todo es política. Sí, pero al final lo que a mí me gustaría, que era en definitiva lo que no estamos tan distantes. Te quiero decir, bueno, pues el debate de ahora, hay que politizar los festivales de música, el deporte, lo que a mí me gustaría, absolutamente que la política todo. Quitase sus garras del deporte, de la música, pues porque no, te vuelvo a lo mismo, tú puedes vetar a Israel, dices, vas con pies de plomo, por la cuenta que te tiene, porque detrás hay un montón de empresas de Israel en España. Y es mucho dinero, y son trabajadores. O sea, es decir, es que no es tan fácil, es que no es decir, venga, vamos a echar de aquí a Israel, vamos a echar a la... Espérate que las... Ojo, y las empresas de España en Israel, es que encima lo sabemos todos, todo lo mueve el dinero, David. También había ese mismo problema con Rusia. Sí. Y no hubo problemas, quiero decir, que yo estoy de acuerdo que a veces que no es tan fácil... España no ha roto relaciones diplomáticas con Rusia, no ha echado al embajador, no... Es que... Bueno, de hecho se echó hasta espías. Bueno. De hecho, se echó hasta espías, porque curiosamente los espías están registrados en las embajadas. Es decir, y saben oficialmente que son espías. Los que están registrados. Los que están registrados. Pero que la gente no se piense que todos son yesbos. No, pero que te quiero decir que más allá de los Ana, que tenemos que irnos a publicidad. La política está en todo. Aquí también, en cuestión de prioridades, hay mucha política, hombre, fíjese. Nuestra materia prima cada día. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de otros asuntos, del nuevo curso escolar, universitario. También hablaremos de la última encuesta de GAT3 que da una subida bastante elevada a Vox. Y hablaremos también de la trama eólica, que hoy ha empezado el juicio en nuestra comunidad. Bueno, hoy
ya han comenzado las clases los alumnos de secundaria, FP y las universidades privadas. Ya podemos decir que docentes, padres y estudiantes han vuelto por completo a la normalidad. En el terreno de la educación, Castilla y León, bueno, pues siempre puede presumir desde hace años de los buenos datos del informe PISA. Estamos a la cabeza de España y además tenemos un buen profesorado muy valorado dentro y fuera. Es el caso del profesor soriano Fernando Bohillos, que ha sido nominado como mejor docente de universidad en la 9ª edición de los premios Educabanca, un galardón que además conceden precisamente los alumnos. Con él vamos a hablar ahora. Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Usted da clase en la universidad, también en secundaria, tiene, digamos, esa doble visión. ¿Cómo llegan los alumnos a la universidad? Porque existe esta idea tan extendida de que entran en las aulas peor preparados, menos motivados y quizá con un grado de madurez más bajo que antes. ¿Lo comparte? Pues la verdad es que no. Yo creo que al final, si cogemos textos de la antigua Grecia, también hablaban de la juventud y decían que cada vez era más irrespetuosa, que se preocupaba menos y que tenía menos valores. Así que si lo miramos con un poco de perspectiva, nos daremos cuenta que igual las necesidades han cambiado, la forma de educar ha cambiado y realmente nuestros jóvenes solo son el reflejo de una sociedad que ya no es la que era. Ha ganado varios premios en innovación educativa, utiliza además metodologías activas y de gamificación, es decir, relacionadas, bueno, pues con los juegos. Me consta también que se fija mucho en la neurociencia, en buscar las emociones para aprender mejor y más motivado, para que el alumno, bueno, pues esté mucho más pendiente. Cuéntenos cómo es una clase con usted. Yo no sé si es de los que piden que se tomen apuntes o de los que cuelgan todo en las plataformas educativas para mayor comodidad del alumno, que es algo que exigen ahora mismo muchos universitarios incluso. Yo creo que mis clases son el reflejo también de un abanico metodológico. Yo pienso que todos los docentes deberíamos de tener un abanico metodológico lo suficientemente interesante para adaptarnos al grupo aula que tenemos enfrente, ya sea en secundaria, en bachillerato, en la universidad o en educación infantil. Si me preguntan cómo son mis clases, intento trabajar a través de metodologías activas, intento trabajar por proyectos, intento trabajar gamificación, pero sobre todo intento crear un espíritu crítico en el alumnado, que vean que lo que están aprendiendo en clase tiene un reflejo en su día a día, porque al final no hay peor sensación que irte de una clase pensando que para los alumnos lo que están aprendiendo no es significativo, y eso es justo lo que tenemos que promover, aprendizajes significativos y reales. Hay movimientos de padres en algunos colegios, cada vez más, que exigen volver al papel ante el uso abusivo, bueno, pues de las tablets, y algunos centros incluso ya están dando marcha atrás y volviendo al libro. ¿Se procesan mejor los contenidos con lápiz y papel o tecleando en un dispositivo electrónico? Por su experiencia, ¿qué nos puede contar? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta esto de la ley del péndulo, ¿no? Antes eran todo pantallas y todo era buenísimo y el papel era malísimo, y ahora volvemos, por lo que hemos dicho, ¿no?, por la ley del péndulo, un poco hacia atrás. Pues yo creo que la tecnología la tenemos que utilizar como un medio y no como un fin en sí misma. La tecnología bien utilizada es maravillosa. Yo, por ejemplo, utilizo la tecnología, pero la utilizo como medio para canalizar y conseguir esos aprendizajes. Te voy a poner algún ejemplo. Yo utilizo la realidad aumentada en clase y la realidad virtual. Tú sabes lo que es que unos alumnos se puedan... Yo soy profesor de historia en el instituto, ¿no? Y cómo acercas el antiguo Egipto o cómo, yo qué sé, la antigua Roma o Grecia, si es algo que es totalmente lejano para ellos, pues se ponen unas gafas de realidad virtual y puedes hacerles viajar en el tiempo. Eso es algo maravilloso, ¿no? Porque en formato de videojuego puedes recrear cómo era, por ejemplo, la Acrópolis griega, puedes meterlos en el Coliseo romano o dentro de la tumba de Tutankamón. Eso es algo que evidentemente los docentes tenemos que utilizar y que podemos utilizar, y no tenemos por qué hacerlo siempre. Y esto no quiere decir que haya otras formas más tradicionales que se aparten. No, no, no. Es que hay que intentar que en clase todo sea posible y que no estén delante de unas pantallas, porque si tú cambias el papel por las pantallas pero no cambias la metodología que va añadida a eso, estás haciéndolo mal. Y creo que este es el problema, que la pandemia vino a revolucionar tecnológicamente todo, pero los profesores y los docentes en muchos casos no estamos preparados. Y si nosotros no estamos preparados para hacer un buen uso tecnológico, pues nuestros alumnos tampoco lo van a estar.
De hecho, bueno, ¿cuántos colegios y cuántos alumnos fracasaron en pandemia precisamente porque los colegios y el profesorado no estaba preparado, ¿no?, para dar esas clases virtuales, etcétera? Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Ya es algo que los alumnos, como el resto de la humanidad, usan de forma diaria y habitual, pero ya hay quien habla de la deuda cognitiva, es decir, que el uso de este tipo de herramientas nos hace más torpes, que nuestro cerebro deja de trabajar. ¿Están dejando de aprender nuestros alumnos o pueden dejar de hacerlo? Es que volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que una tecnología mal utilizada, evidentemente, caerá en el perjuicio de los alumnos. Pero si tú utilizas la inteligencia artificial y haces que la utilicen de una manera correcta, pues evidentemente esto va a cambiar la forma, pero tienes que cambiar la forma de dar clase. Yo pienso que en cualquier metodología el alumno tiene que ser el eje vertebrador y el creador de su propio aprendizaje. Y el rol del docente en determinadas metodologías o en determinados usos tecnológicos, como puede ser el de la inteligencia artificial, tiene que cambiar. Claro, si tú haces unos trabajos, unas presentaciones o les planteas algo de manera tradicional que a golpe de clic la inteligencia artificial va a saber responder, pues igual es que tú como docente no estás planteando bien esa realidad, no les estás planteando bien cómo utilizarla. Igual es que tenemos que cambiar la manera de dar las clases y tenemos que plantear la manera en la que pedimos trabajos, porque al final no vamos a descubrir nada. Un buen docente tiene enfrente a unos alumnos y los debe de conocer. Y yo sé perfectamente cuándo han utilizado inteligencia artificial o no, y con 2 preguntas se puede saber. Ahora, si tú les permites hacer uso de la inteligencia artificial, pero lo haces preparando unos trabajos en los cuales tengan que crear ellos y tengan que ser críticos con lo que les ha ofrecido la inteligencia artificial, pues la cosa cambia. Por ejemplo, no es lo mismo hacerles un texto y que tengan que responder a unas preguntas, que con la inteligencia artificial lo van a saber responder enseguida y lo van a hacer en 2 golpes de clic, a que tú, por ejemplo, crees una actividad en la que con ayuda de la inteligencia artificial tengan que crear unos textos o unos poemas como lo haría, no sé, Cervantes o como lo haría Lorca, y entonces después de eso, con ese texto que te ha ofrecido la inteligencia artificial, ver cuáles son las características y por qué la inteligencia artificial dice que ese texto está escrito como lo haría, por ejemplo, Lorca. Pues ahí estamos siendo críticos y estamos enseñándoles espíritu crítico para el uso de las tecnologías. Es un buen ejemplo. Ha pillado a muchos alumnos haciendo un corta y pega de ChatGPT. Pues a ver los hilos. Es que a los humanos nos encanta poner en cajitas a las personas, ¿no? Estos alumnos son buenos, son malos, utilizan, no utilizan, pues hay de todo, pero evidentemente somos nosotros, los docentes, los que tenemos que actuar un poco como el cuello. Ellos son la cabeza y nosotros tenemos que actuar como el cuello que les ayuda a mover la cabeza hacia donde nosotros queremos que la muevan. Y para eso nosotros tenemos que controlar la tecnología más que nuestros alumnos y antes de nuestros alumnos. Por eso a veces cuando vemos el uso de la tecnología en el aula podemos creer que está mal enfocado o que se está trabajando mal. Y es lo mismo que lo del uso de las pantallas que me has planteado antes, es exactamente lo mismo. Si tú utilizas igual una pizarra que una pizarra digital o el uso de una tablet o un dispositivo móvil y lo estás cambiando por el papel, lo estás haciendo mal. Ahora, si cambias toda la metodología que va asociada a ella, pues podrás utilizarlo y podrás gozar de las verdades y las bondades que tiene la tecnología. Fernando, quiero preguntarte también, sí, como profesor joven que eres, la autoridad del profesor, que bueno, muchos compañeros tuyos dicen que se ha perdido, sobre todo los más mayores. No se respeta tanto ya esa figura como en el pasado, como hacíamos cuando éramos pequeños, que hasta hablábamos de usted al profesor. Yo creo que la autoridad ha cambiado y la autoridad te la tienes que ganar en el aula con los alumnos. Ahora, si entendemos por autoridad el hecho de que te traten de usted, pues seguramente eso haya cambiado. Pero si tú con tus alumnos trabajas desde que te importe el alumno, yo te puedo asegurar que los alumnos responden y responden concretamente. Pero esto es lo del autoritas, ¿no? El autoritas no se gana a golpe de decretazo y de castigo. La autoritas se gana en el día a día, en el aula.
Como sabíamos que hoy ibas a estar aquí, y hoy es el inicio de curso completo aquí en Castilla y León, hemos lanzado una pregunta a nuestros seguidores en las redes, que van a ver enseguida en la pantalla, que dice así: ¿cree que los escolares cogen demasiadas vacaciones? No preguntamos por los docentes, preguntamos por los escolares. Bueno, pues curiosamente, un 55% dice que no y un 45% dice que sí. Yo no sé si los chicos han cogido hoy los móviles de sus padres para votar, o bueno, es un dato real. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, yo creo que de las vacaciones escolares, si tú miras no solo las de España, sino de otros países de la Unión Europea o otros países del mundo, el número de vacaciones a lo largo del año son bastante similares. Lo que sí que es cierto es que en España se reparten de una manera diferente a lo que se puede hacer, por ejemplo, en Francia, que están más repartidas a lo largo del año y luego en los meses de verano tienen menos, o en Finlandia o en Estados Unidos. Pero esto tiene que ver también con la adaptación a la climatología y a otras serie de factores que históricamente han hecho que nosotros tengamos esos 2 meses de vacaciones a los que todos los docentes y a los alumnos y a los padres muchas veces se les puede hacer largo en casa. Fernando, es curioso porque tú eres periodista, fuiste compañero de esta casa en la 8 de Soria. ¿Cómo has acabado en las aulas? Bueno, pues porque hice el máster justo antes de que, perdón, el CAP antes de que fuera un máster y entonces tuve que hacer las prácticas en una escuela y la docencia me cautivó, me enamoró. Tuve una crisis un poco, ¿no? Porque yo no esperaba ser docente, pero al final pues es algo que te atrapa. No creas que es tan diferente, yo me sigo considerando comunicador, lo que pasa que igual al público al que me dirijo ha cambiado un poco. Pero lo demás es más o menos igual. El mundo de la comunicación ha perdido un periodista, que eres tú, pero el mundo de la docencia te ha ganado. Y vamos a ver si ganas. ¿Cuándo vamos a saber si eres el mejor docente universitario de este país? La gala es en Galicia el 31 de enero. Bueno, pues así que habrá que esperar a ese momento. Mira, yo te puedo decir que no sé si ganaré o no ganaré, pero para mí el mayor premio es que mira, yo he recibido muchos premios de innovación educativa y he sido finalista a otros tantos. Para mí este premio es especial porque es el primero en que me nominan los alumnos. Y cuando eso pasa es que algo estás haciendo bien. Y para mí es importante por eso. Para mí la nominación en sí ya es un premio. Luego el meritaje y cómo va a ser puntuado, pues esto ya son cosas secundarias. Hemos tenido que presentar un dossier con todos los méritos, con todas las categorías que te piden, que son un montón de dimensiones, publicaciones de libros, publicaciones científicas, un montón de cosas. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Pues Fernando, que tengas mucha suerte. Estaremos muy pendientes y a seguir formando a tantos estudiantes, futuros trabajadores de este país, que gente como tú se necesita, con esas nuevas metodologías que me han parecido muy interesantes. Gracias por atendernos. Muchas gracias y gracias por dar un pequeño espacio a la educación en la televisión, que muchas veces se deja de lado. Gracias. Y he de reconocer que tienes razón. Bueno, pues hoy el presidente Mañueco ha inaugurado el curso no universitario en un instituto de Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Allí ha anunciado una inversión de 7,5 millones para reforzar el aprendizaje de matemáticas y lengua en primaria y también la contratación de maestros adicionales para cuarto y quinto de primaria. Desde el Gobierno de Castilla y León nos sentimos muy orgullosos de seguir mejorando la educación, por un lado, y de ser la comunidad autónoma que más apoya a las familias, que apuesta cada vez más por la calidad y también por el refuerzo educativo. Sandra, como representante de los jóvenes, ¿qué es lo que más preocupa ahora mismo a la juventud universitaria? Y no hablo de las salidas profesionales, sino desde un punto de vista educativo. Vale, bueno, primero decir que Castilla y León nos encontramos con la juventud mejor formada, más preparada, con más competencias, sin embargo con un mercado laboral que no absorbe quizá a todas esas personas jóvenes. Luego podemos entrar un poco a profundizar sobre ello. Ahora mismo, ¿qué demandan las personas jóvenes? Por un lado, creo que la mayor reivindicación puede estar ligada con el empleo, de que nos están formando muy bien formados, pero en cuestiones que luego no encuentras en el mercado laboral de Castilla y León. Y falta el hacer esa retrospección laboral, esa investigación. Esa vinculación universidad-empresa, ¿no? Eso es, la que tantos años llevamos escuchando hablar. ¿Qué necesitan las empresas de Castilla y León para vincularlo con la oferta formativa? Sino que nos encontramos que cada año emigran más de 2.000 jóvenes en búsqueda de oportunidades laborales a otras comunidades autónomas, pero también a otros países, ¿no? Ya
la emigración está afectando ya, fenómeno global, creo que a la gran mayoría de comunidades autónomas, pero en Castilla y León en mayor medida también, porque somos una comunidad bastante rural y sabemos que la oferta de empleo en el medio rural no es la misma que igual en capital de provincia. Eso, algo que realmente preocupa. Del día a día, el acceso a una habitación de alquiler para poder desarrollar tu oferta formativa, tus estudios. ¿Qué está pasando? Que jóvenes no están pudiendo estudiar de lo que quieren porque no encuentran dónde residir durante el curso escolar. ¿Eso está pasando? Eso está pasando. Por habitaciones que encontramos con precio de una habitación con más de 600 euros. Y esto no es Madrid, ¿eh? No es Madrid, ni no es Barcelona, Madrid. ni es San Sebastián. No es Madrid, pero hay una poca oferta para la gran demanda que hay, para un piso que quieren acceder, bueno, una habitación, mejor dicho, hay una lista de 22 personas esperando. Por lo tanto, tenemos que hacer casi un casting para poder acceder a esa habitación, que es un cuchitril, que a veces es hasta la terraza que la han habilitado como habitación de piso compartido. Por lo tanto, la situación es muy preocupante hasta para estudiantes, y que no todas las familias tienen dinero, por ejemplo, para costear una residencia de 600.000 euros en adelante a su hijo o hija, que hablamos también de jóvenes que no tienen recursos para poder desarrollar su oferta educativa. Pues fíjate, te tengo que reconocer que yo pensaba que ese problema no se daba aquí en Castilla y León, que se daba en grandes capitales de provincia, sobre todo en Madrid, donde sabemos que es imposible a veces encontrar una habitación y a veces, bueno, pues en fin, son un auténtico desastre, donde les hacen vivir y convivir a muchos estudiantes, pero que en Castilla y León no es lo mismo el precio que hay una habitación de Madrid por 600 euros, aquí puede rondar 300, 400, pero ya me parece una salvajada, porque según también nuestro Observatorio de Emancipación, en casi todas las provincias un joven destina el 30% de salario para ese pago de habitación, hablando de joven trabajador-trabajadora. Si eso lo tiene que asumir además una familia con escasos recursos, pues más complicado. Por lo tanto, se está convirtiendo también en un privilegio el poder estudiar de lo que tú quieres, y qué pena el acabar de esa manera tan drástica con la vocación de una persona joven que tiene que estudiar otra cosa porque no le llama. Cuando puede entrar, además, por otras nota de corte, por lo que sea. Que también te cortan tu vocación. Pero es que los alquileres están como están, en todo el país, es tremendo. Bueno, vamos con otra noticia, vamos con una nueva encuesta del día publicada hoy, que también está dando mucho de qué hablar. Es la de GAT3 para ABC, y como titular podríamos decir que la izquierda se hunde, no consigue gobernar, el PP baja, pese a que Feijóo es el líder mejor valorado por los españoles, y Vox se dispara. Miriam tiene los datos. Pues José Luis, vamos a verlo porque precisamente, como bien dices, el Partido Socialista sufre un fuerte desplome, cayendo hasta los 107 diputados y perdiendo fuerza frente a sus rivales. Una caída que contrasta con el barómetro de Tezanos de la semana pasada, que lo situaba como claro ganador de las elecciones. Con estos nuevos datos parece que los socialistas no solo se les complica, sino que tienen imposible una legislatura de izquierdas. El que sí sale muy beneficiado es Vox, que se dispara y alcanza cerca de 60 diputados, el doble que en las elecciones anteriores, y se consolida como tercera fuerza. Por su parte, el Partido Popular baja ligeramente respecto a los sondeos anteriores, situándose en torno a 137 escaños. Aún así, Alberto Núñez Feijóo se perfilaría como presidente favorito para los españoles. Pues muchas gracias, Miriam. David, ¿por qué Vox sigue creciendo? Escribía hoy, por cierto, un artículo, Peláez, en el diario ABC, a nivel nacional, que hablaba de la pinza PSOE-Vox para acabar con el PP, y dice que ya actúan sin caretas y de forma coordinada para retroalimentarse y que de todo esto salgan bien parados estos partidos. Bueno, la pinza es algo histórico, yo creo, en la democracia española. Ya se habló en su día de la de Anguita con Aznar, o sea que, bueno, no sé si a veces es la realidad o es un poco, bueno, pues hacer política ficción. Pero bueno, es posible que todas las críticas del Partido Socialista, todos los movimientos, generalmente llevan a la polarización, que es precisamente lo que le viene muy bien a Vox. La verdad es que Feijóo no acaba de enganchar. Es la realidad, no acaba de enganchar, y sí que me gustaría gobernar, gobernar. Bueno, si quieres gobernar, te puedes presentar, hay unas elecciones dentro de 6 meses en Castilla y León, no pasa nada. Sí que me gustaría recordar que Feijóo dijo que no gobernaría con Vox. Yo no sé si se adelantó mucho,
Porque... Bueno, pero eso lo dicen todos, ¿eh? Bueno, ya, pero vamos a creer que alguno nos dice por una vez la verdad. Vamos a creer, ¿no? Y es que con estos datos, a ver, yo creo que Vox tiene capacidad o números para decirle al señor Feijóo, no, si usted quiere gobernar tiene que ser conmigo. Porque eso lo puedes decir con si tiene 20, 30, yo qué sé, o 35, pero estamos hablando ahí de 60 y pico, ¿no? Esa es una cantidad muy importante para que, yo creo, Vox deje pasar la oportunidad de gobernar. En cualquier caso, pues la polarización siempre lleva, que en este caso Feijóo, bueno, pues está en ese papel más centrado, ¿no? Y favorece a Vox. Sandra, ¿cómo lo ves? ¿Por qué crees que Vox está sumando últimamente en cada encuesta que sale publicada? Bueno, yo creo que primero las encuestas son encuestas, hoy dicen una cosa, mañana otra, y una cosa está muy clara, y es que nadie puede gobernar en solitario. Entonces, lo que nos tendrían que responder los diferentes partidos políticos, tanto de un lado como del otro, es con quién están dispuestos a gobernar, porque eso puede llevar a que muchas personas cambien también su intención de voto. Creo que al final esa desafección que decía antes política con la que tenemos también las personas jóvenes, ¿no? Al final no vemos cambios, no vemos que nadie se centre en las problemáticas que tenemos ahora mismo las personas jóvenes, y también lleva como a la emoción, ¿no? Por decir, a votar con las tripas y no con la cabeza. Y creo ¿Tú crees que hay mucho joven antisistema ahora mismo? Primeros creo que votantes... hay de todo, ¿eh? Bueno, pero... Tanto yo te pregunto, como... sobre todo por redes sociales estamos viendo que Vox lo controla, lo copa, lo maneja muy bien, con influencers a veces que no sabemos ni que son de Vox, pero que lanzan el mensaje de Vox. Son 3 mensajes muy sencillos, muy simples, donde no se ahonda absolutamente en nada, pero que los jóvenes lo compran de inmediato. ¿A qué crees que se debe esto? Porque quizás los jóvenes leen menos periódicos, se informan menos, les vale con lo que ven en TikTok. Creo que también hace falta leer programas electorales. Creo que poca gente, bueno, pero eso ni mayores ni jóvenes, tanto jóvenes ni ni mayores, se leen los programas, se los subrayan, qué medidas me gustan de cada partido, incluso el híbrido, que te gustan de uno, de otro, y luego te genera ahí una duda de qué voto, qué no voto. Pero creo que se va a la emoción fácil, al discurso fácil, ¿no? Y creo que eso también lleva en contra a muchos colectivos y muchas agrupaciones de esa ciudadanía que hablábamos antes, pero va el discurso fácil en redes, ¿no? Al que te capta, al que te coge, un poco con pues, el enfado que tienes tú también con el sistema de que no te prestan atención y piensan que por echar a todos los inmigrantes del país se va a solucionar los problemas que tú tienes, ¿no? O las mujeres somos el gran problema de esta sociedad, y al final son mensajes que están calando entre los más pequeños. Por eso agradezco también al profesor de antes que él fomentaba en sus aulas también esa conciencia crítica de lo que leo, de dónde viene, de qué fuente viene, quién lo ha publicado, y creo que esa es la base, la educación en las aulas y fomentar esas conciencias críticas entre jóvenes y evitar que ese gran movimiento de menores de 16 años, sobre todo, sean los que van con movimientos de extremos, que al final yo siempre digo que, y yo pienso... Bueno, y los padres también tienen que enseñar a cómo los chavales tienen que estar bien informados y cuáles son las herramientas para estar bien informados. Luego ya que cada uno saque sus conclusiones y vote a quien quiera, pero es verdad que ahora mismo hay un despiste generalizado. David, si me permites un apunte, perdona, Ana, por adelantar. Es una anécdota, pero sobre la juventud. ¿Os acordáis cuando había las manifestaciones enfrente de las sedes del Partido Socialista? Bueno, pues como anécdota, una vez, no diré el dirigente, pero un dirigente del Partido Socialista me dijo, ¿has estado tal? Digo, sí, dice. Y su principal preocupación... Tú cubriendo la información. Yo cubriendo la información. Vale, que quede claro. Que quede claro. Sí, por supuesto. Cubriendo la información. Y me dijo el dirigente, ¿has estado? Su preocupación no era si había mucha gente. Sí, bueno, si había mucha gente. Me dijo, ¿hay muchos jóvenes? Esa es la clave. Claro. Cuando él me dijo eso, quería reconocer, entiendo yo, vaya, ojo, que nuestros jóvenes ya no van por el lado de la izquierda. Nuestros jóvenes, o la juventud de ahora, lo hip hop, ¿no? Se llamaba, o lo moderno. Bueno, se están yendo a los extremos, sí. Bueno, pues ahí el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una gran labor. Ana. No, yo coincido bastante con los dos en muchas de las cosas que habéis dicho, y además, y con lo que la reflexión que acabas de hacer tú, que además yo la he hecho aquí más de una vez. Yo creo que PP y PSOE tienen ya desde hace mucho tiempo un compromiso moral con el país y con la ciudadanía. No te digo de volver al bipartidismo, pero sí de volver quizá a posturas
mucho más moderadas en muchos ámbitos que favorecerían que no se disparasen los extremos. Es curioso que hace poco un amigo mío, sociólogo del PSOE, vamos a decir, él es militante del PSOE, me comentaba una cosa que me pareció muy curiosa y lo piensas y tiene cierta lógica también. Él decía que también en el ascenso de Vox, que yo creo que por un lado influye lo que decía David, de que creo que Feijóo es un líder muy... A mí personalmente me parece que es verdad, que no tiene ese carisma de líder, o quizá que tiene ese maricomplejines, es decir, si tú eres de izquierdas, no tienes por qué avergonzarte de ser de izquierdas, tienes una ideología perfectamente respetable, y si eres de derechas, tienes una ideología perfectamente respetable. Creo que Feijóo todavía está de verdad instalado en ese maricomplejines de... yo creo, en ese intento de aglutinar el voto a lo mejor más moderado, más de centro, está todavía como acomplejado de hacer un decálogo de ideología de izquierdas, de la derecha, y decir, no, nosotros somos un partido de derecha. Eso por un lado. Creo que a lo mejor hay gente que frente a un gobierno que prometió no pactar con Bildu, con Podemos y con los sectores extremistas, y lo hizo, pues quizá a lo mejor ahora le demandan una respuesta más contundente, ¿no? Eso por un lado, que él no la está dando bajo mi perspectiva. Pero era muy curioso lo que comentaba este amigo, porque él me decía que igual que Podemos tuvo aquel ascenso tan rápido de gente como muy desencantada de todo, que probablemente mucha de la gente que había votado en ese momento a Podemos como una salida muy contundente, podía ser la misma que también ahora votase a Vox. Yo te confirmo que conozco varios casos. Claro, dice existe eso, es decir, gente que hace... Trasvase de votos de gente de Podemos dice, a... porque no tiene que ver ahí tanto lo ideológico, sino como que es gente que está ya muy desencantada, que busca soluciones muy contundentes, que no las ha encontrado en el extremo, y que se ha ido al otro de decir, bueno, pues a ver si aquí... Y además teniendo en cuenta que es que la gente se piensa que el votante de Vox pues es muy del fachaleco, como le llaman muchos. Bueno, esa es la idea que están vendiendo, y es mentira. No, es que están en muchos de los cinturones obreros de las grandes ciudades o las fábricas. Y seguramente para esa gente hace 7, 8 años a lo mejor votaba a Podemos por la corrupción, por no sé qué, y ahora sus ideas han cambiado y está, bueno, pues que si la inmigración o lo que sea, el tema que sea. O sea, que no es nada descartable. Bueno, vamos a ir a otro tema, porque hoy ha arrancado en Valladolid la llamada trama eólica, considerado el mayor caso de corrupción en Castilla y León. En el banquillo, exaltos cargos del gobierno autonómico y varios empresarios acusados de repartirse más de 75 millones de euros en mordidas, en comisiones ilegales entre 2013 y 2011. Según la Fiscalía, se obligaba a las empresas que querían montar un parque eólico a incluir en el proyecto a sociedades locales escogidas por estos altos cargos. Esas empresas entraban con participaciones mínimas, conseguían la autorización y luego revendían sus acciones pues con enormes plusvalías. La Fiscalía Anticorrupción pide para el principal acusado, Rafael Delgado, ex viceconsejero de Economía, más de 36 años de cárcel. El juicio tendrá 43 sesiones con decenas de testigos y se prolongará hasta enero de 2026. En toda esta tardanza se ha fijado hoy nuestro viñetista Chema Nieto. Vean. Se observa mejor la vida con una luz encendida. Hoy ha empezado el juicio de la trama eólica, tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2017, hace ahora 8 años y 5 meses. Si un caracol hubiese salido de la Fiscalía Anticorrupción en el barrio madrileño de Chamberí, cargando la querella en este USB a una velocidad de 3,6 metros por hora, habría recorrido los 190 kilómetros hasta el juzgado de instrucción número 4 de Valladolid en 6 años. 2 años menos que lo que ha tardado la justicia española. La justicia española es más lenta que un molusco gasterópodo. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues sí, y este caso además es bastante evidente. ¿Qué os parece este asunto? Ana, no sé si consideráis que puede suponer algún tipo de desgaste para el Partido Popular, aunque esto estamos hablando de la etapa de Tomás Villanueva, Juan Vicente Herrera. Pues mira, yo digo y lo he mantenido siempre, la corrupción es corrupción venga de donde venga. Es decir, si todos estos cargos se prueban y esa corrupción está demostrada, bueno, parece ser que está exactamente bien, pues que paguen
que vayan a la cárcel si tienen que ir, que devuelvan lo que tengan que devolver, porque antes cuando hablamos de politizar, volvemos a lo de siempre, politizar todo. La corrupción es corrupción, venga de donde venga. A mí no me gusta que me robe nadie, ni a la ciudadanía ni al pueblo. Hace no mucho, en las últimas elecciones, un amiguete mío muy joven, me dijo, bueno, ¿cuántos amigos mencionas hoy aquí, Porque porque a mí, ¿sabes lo que pasa? Muchos amigos, Ana Pedrero. Bueno, me gusta escuchar a todo el mundo. Que antes os lo decía, lo que pasa es que ayer no pude terminar cuando decía, no es que yo ya sea pro-Israel, no, pero sí que leo todo. Porque creo que es bueno, o sea, leer todo. Y en esto igual hay que escuchar a todo el mundo, pero es que dijo, bueno, menos mal que al final Pedro Sánchez ha pactado, porque yo, para que me roben unos, prefiero que me roben estos. Claro, yo me quedo loca. Yo no quiero que me robe nadie. Es decir, ni que roben ni que se enriquezcan. Exactamente, ilegalmente, a nuestra costa. Como bien sabes, yo soy autónoma y vamos. Entonces, ¿qué pasa? Si le tiene que pasar factura al PP, yo cuando he denunciado absolutamente todo, a mí me hace gracia porque ahora la sociedad está tan polarizada que, bueno, estamos con un caso de corrupción nacional muy fuerte. Hoy mismo, de hecho, supongo que lo hablaréis mañana, la Fiscalía, bueno, el Supremo, dicen que hay indicios suficientes para condenar al PSOE tal. Bueno, bien, si los hay, para adelante. Y si nos están robando, para adelante. Sea el PP, hoy, sea el PSOE, hoy han empezado a verse los primeros recursos del hermano de Pedro Sánchez también. Exacto. Pues sea el Sumsum Corda, que a mí es lo que me fastidia, que se politice todo. Con los casos de corrupción implacables. Y me da igual de dónde vengan. Y si eso tiene que pasarle factura al PP, que se la pase. Porque el PP lleva 40 años gobernando, 30 y tantos, esta comunidad. Y si lo ha hecho para enriquecerse ilegalmente, que lo paguen. Bueno, son personas concretas. Exacto, bueno. No es el Partido Popular. Tú me has preguntado que si podía pasarle factura al PP. Evidentemente son cargos que ya son excargos. Pero yo lo que te voy es que frente a la corrupción, que la justicia tolerancia tiene que ser cero, implacable, claro, Sandra, tolerancia cero. Yo no David, quiero que me roben rápidamente, nadie. que vamos un poco más rápidamente. Te diría que, bueno, juicio finaliza en enero de 2026. Yo no sé lo que tardaría la sentencia, pero lo mismo en la campaña electoral de las próximas elecciones regionales se ve empañada por este asunto. Y aunque Mañueco no esté implicado, ni mucho menos en esta trama, evidentemente cualquier sentencia contraria a exdirigentes del Partido Popular es, vamos, canela en rama para Carlos Martínez. Pero vamos, no sé cómo andarán los tiempos. Sí, bueno, veremos. Es posible que haya una sentencia en un mes o 2 meses, no sé. Sandra, por último. Sí, nada, yo creo que al final cualquier caso de corrupción, como decía la compañera, es un golpe directo a la confianza que tiene la ciudadanía. Estoy repitiendo la ciudadanía hoy 1000 veces. Una a los amigos y otra a la ciudadanía, está muy bien eso. Pues al final son ciudadanía también. Contra las instituciones y al final contra los políticos y la política en sí misma, ¿no? Se ven de alguna manera como progreso, pero al final siempre acaba alguien con las manos llenas a costa del desarrollo de toda una comunidad. Por lo tanto, al final mosquea y claro que afectará de alguna manera pues, a la percepción que tiene también la ciudadanía. Bueno, veremos, porque ese va a ser un juicio excesivamente largo, igual que larga ha sido la instrucción y todo el procedimiento. David, gracias como siempre. Gracias, un placer. Sandra, ¿te has sentido cómoda? ¿Has estado a gusto? ¿Quieres repetir? Un placer. Bueno, yo también. Contad conmigo. Me ha gustado mucho tus intervenciones. Ana, buen viaje a Zamora. A mí también me ha gustado mucho, Sandra, Mañana nos vemos, 11 menos 25 de la noche. Lo repito mucho porque como hemos cambiado de horario, quiero que se vayan ustedes ya acostumbrando a esta nueva hora. Descansen y disfruten. Adiós.